Dejé a un buen hombre por alguien sin aspiraciones y metas. Arruiné mi vida. Me llamo Amabel y si algo he aprendido en carne viva es que hay decisiones que se toman en un segundo pero se lamentan para toda la vida. Podría decir que soy otra víctima más de mi propia inmadurez, de mi ego inflado, de esa fantasía absurda de que la vida me debía algo más emocionante, algo más intenso. A veces pienso que simplemente fui una niña con cuerpo de mujer, jugando a ser adulta sin tener la menor idea de lo que eso implicaba. Me gustaría que esta historia tuviera otro final, uno donde aprendo a tiempo, uno donde no hiero a la persona que más me quiso. Pero no, lo arruiné. Y todo por buscar algo que nunca existió, algo que creí merecer sin darme cuenta de que ya tenía lo mejor a mi lado. Cuando pienso en Kael, lo primero que se me viene a la mente no es su sonrisa ni su voz tranquila, sino sus silencios. Eran esos silencios los que decían todo: paciencia, comprensión, cariño, respeto. No necesitaba llenar el aire de promesas vacías ni demostrar su amor con grandes gestos teatrales. Él estaba siempre firme como una roca, constante como el amanecer. Nunca pensé que eso fuera extraordinario. De hecho, en mi arrogancia, llegué a pensar que era aburrido. Que necesitaba a alguien que me hiciera sentir mariposas en el estómago a cada momento, que sacudiera mi mundo con pasión desbordada y me arrastrara con él en una vida impredecible y salvaje. ¡Qué ironía! Lo que yo llamaba rutina era estabilidad. Lo que yo despreciaba como simpleza, era amor puro. Conocí a Kael en la universidad. Nos cruzamos en una biblioteca, por cliché que suene. Yo estaba buscando desesperadamente un libro para un ensayo de filosofía contemporánea, y él lo estaba leyendo. No se dio cuenta de mi presencia hasta que me acerqué demasiado. Me pidió disculpas como si hubiera cometido un crimen, y en ese gesto torpe y dulce hubo algo que me atrajo. Era diferente a los tipos con los que solía salir. No era altanero, no se las daba de galán, no me miró como si fuera un trofeo que quería conquistar. Me habló con respeto, con una humildad que desarmaba. Nos fuimos conociendo poco a poco, sin apuros, sin fuegos artificiales, pero con una ternura que se fue construyendo sin que me diera cuenta. Nos hicimos novios antes de terminar la carrera. Kael estudiaba ingeniería ambiental y yo administración de empresas. Mientras yo soñaba con escalar puestos, él hablaba de proyectos sostenibles, de ayudar a comunidades, de cuidar el planeta. Me gustaba escucharlo hablar con tanta pasión de algo tan noble. Y aunque a veces sentía que su mundo estaba demasiado lejos del mío, me reconfortaba pensar que estaba con alguien que tenía un propósito claro. No era ambicioso en el sentido tradicional, no hablaba de dinero ni de estatus, pero tenía una ética de trabajo impecable y un corazón que no le cabía en el pecho. Después de graduarnos, nos fuimos a vivir juntos. Fue una decisión natural. No hubo necesidad de una gran conversación al respecto. Simplemente sabíamos que queríamos seguir construyendo nuestra vida juntos. Alquilamos un departamento pequeño pero acogedor en las afueras de la ciudad. Él trabajaba en una ONG y yo en una empresa que recién estaba despegando. Nuestras rutinas eran distintas, pero hacíamos lo posible por compartir al menos las noches. Cocinábamos juntos, veíamos series, hablábamos de nuestros días. Kael me escuchaba siempre, incluso cuando mis quejas eran absurdas. No me juzgaba. Me ofrecía soluciones cuando podía, y si no, simplemente me abrazaba. Me hacía sentir segura, pero yo no supe valorar eso. Con el tiempo, empecé a sentir un tipo de inquietud que no sabía cómo explicar. Era como si todo estuviera bien, demasiado bien, tan bien que me asfixiaba. No había discusiones grandes, no había drama. No había tensión. Todo era predecible. Kael seguía siendo ese hombre atento, generoso, siempre dispuesto a ayudar, a ceder, a comprender. Y yo, en mi insatisfacción sin causa, comencé a buscar grietas donde no las había. Empecé a fijarme en cosas tontas, que no tenía sentido del humor muy agudo, que no era muy espontáneo, que no bailaba en las fiestas, que no era un hombre de mundo como los que salían en las películas o en mis fantasías. Y fue ahí, en medio de esa necedad mía, donde apareció Adán. Un amigo de una amiga, de esos tipos que tienen respuestas para todo y una sonrisa torcida que parece prometer algo peligroso. No era como Kael en nada. Era desordenado,
espontáneo, sin metas claras, pero con una labia capaz de envolverte. Me hablaba de viajes sin destino, de trabajos que dejaba sin culpa, de vivir el momento. Y yo, en mi confusión, empecé a idealizar esa libertad. Empecé a pensar que eso era lo que me faltaba, que Kael era una estación segura pero Adán era una carretera sin final. Me dejé seducir por esa idea como una adolescente tonta. Adán me hacía sentir deseada de una forma distinta, más primitiva, más visceral. No me conocía como Kael, no entendía mis silencios, pero me decía justo lo que yo quería oír. Me miraba como si fuera el centro de todo, y yo me dejaba llevar por esa falsa intensidad como si hubiera encontrado la respuesta a mi inconformidad. Nunca hubo un momento exacto en el que decidí dejar a Kael. Fue más bien una serie de pequeñas traiciones mentales. Primero dejé de contarle cosas, luego empecé a buscar excusas para no estar tanto en casa, luego mentí con salidas que no eran. Él, con su fe ciega, seguía mirándome con amor, y eso me hacía sentir aún peor. Hasta que un día, simplemente no volví a casa. La primera noche que no volví a casa me quedé en el departamento de Adán. Era un lugar pequeño, desordenado, con olor a cigarro y paredes sin cuadros, pero en ese momento me pareció un escenario de libertad. Me senté en el colchón tirado en el suelo mientras él me ofrecía una cerveza caliente y hablaba sobre nada en particular. Me reía nerviosa, todavía con el celular en la mano, mientras los mensajes de Kael se acumulaban en la pantalla. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy preocupado. No los respondí. Apagué el teléfono como quien cierra una puerta y tira la llave. Me dije a mí misma que era por un tiempo, que necesitaba pensar, respirar, encontrarme. Me repetía que Kael era demasiado bueno y que yo no merecía tanto, que estaba haciendo lo correcto por los dos, aunque en el fondo solo estaba huyendo. Durante los días que siguieron, me sumergí en la vida caótica de Adán con una mezcla de ansiedad y emoción. Él era todo lo opuesto a Kael, no tenía horarios, no tenía compromisos, vivía de trabajos ocasionales y siempre tenía una historia diferente para contar. Sus días eran un desorden encantador para alguien como yo, que se había acostumbrado a la estabilidad silenciosa. Me despertaba tarde, comíamos cualquier cosa, hablábamos horas sobre teorías absurdas y nos perdíamos por la ciudad como adolescentes sin rumbo. Al principio lo sentí como una bocanada de aire fresco. No había expectativas, no había rutinas, no había obligaciones. Era como vivir dentro de una canción que no termina nunca. Pero esa sensación de novedad empezó a desgastarse con rapidez. Adán era divertido, sí, pero también era egoísta. No le importaba si yo estaba cansada, si tenía que trabajar o si me sentía mal. Su vida era el mismo, y todo giraba a su alrededor. Lo noté un día en el que lloré sin saber por qué, sintiéndome perdida, y él simplemente se encogió de hombros y se fue a jugar videojuegos. Dijo que no le gustaban las mujeres que dramatizaban. Yo me callé, como si sus palabras tuvieran sentido, como si fuera yo la exagerada por extrañar a alguien que me escuchaba incluso en silencio. Kael dejó de escribirme después de unas semanas. Ya no insistió. Ya no preguntó si estaba bien. Y cuando lo noté, dolió más de lo que pensé que dolería. Me imaginé su rostro resignado, sus manos temblorosas borrando los mensajes antes de enviarlos, su corazón tratando de entender que había hecho mal. Y lo peor era que no había hecho nada mal. Todo lo había hecho bien. Era yo quien había arruinado todo. Pero aún así me aferraba a la idea de que era joven, de que tenía derecho a equivocarme, de que quizá este caos era lo que necesitaba. Lo cierto es que Adán no tenía aspiraciones más allá del día siguiente. Vivía como si el tiempo no existiera, y al principio me pareció liberador, pero con el pasar de los días, se volvió desesperante. No hablaba de futuro, no pensaba en crecer, no le importaban mis metas. Cuando le hablé de mis planes para especializarme en mi carrera, se rió y dijo que todo eso era una pérdida de tiempo, que el sistema estaba podrido y que él prefería vivir sin cadenas. No entendía lo que significaba esforzarse por algo, ni lo que se sentía al tener a alguien que te impulsaba a ser mejor. Me di cuenta de que estaba sola, completamente sola, y que todo el aire fresco que había sentido era solo el vértigo de haber saltado de un lugar seguro sin paracaídas. Volví al departamento que compartía con Kael una tarde nublada. No toqué el timbre.
Solo me quedé ahí, frente a la puerta, como si esperara que él pudiera sentir mi presencia y abriera sin que yo tuviera que explicarle nada. Pero eso no ocurrió. Ya no vivía ahí. Un vecino me dijo que se había mudado hacía una semana. Me dejó en blanco. No había nota, ni mensaje, ni rastro. Solo vacío. Entré con la llave que aún tenía, y el lugar era una fotografía desierta de lo que habíamos sido. Los muebles seguían allí, pero sin alma. Faltaban los libros, sus plantas, el aroma de su colonia. Me senté en el suelo del que había sido nuestro dormitorio y lloré por horas, por primera vez sin tratar de entenderlo ni de justificarme. Pensé en cómo le dije que necesitaba tiempo para mí, que sentía que no éramos tan compatibles como creía, que tal vez no lo amaba como antes. Mentí. Lo amaba tanto que no supe soportarlo. Lo amaba con esa intensidad que me asustaba porque me hacía sentir vulnerable, pequeña, insuficiente. Y como no supe manejarlo, lo destruí. Nunca me gritó. Nunca me reclamó. Solo se apartó con la misma dignidad con la que vivía cada cosa. Me dejó ir, aunque seguramente lo mataba por dentro. Y yo lo supe. Lo sentí. Y aún así lo hice. Volví con Adán esa noche, pero ya no era lo mismo. Su desorden me asfixiaba. Su indiferencia me hería. Su casa me parecía un lugar de paso, no un hogar. No era mi hogar. Mi hogar había sido Kael, con su paciencia, sus tazas de té caliente, sus mensajes dulces, sus manos que sabían abrazar mi caos sin asustarse. Y yo lo dejé. Lo dejé por un espejismo. Por un impulso. Por una idea absurda de libertad. Y en ese momento, lo supe con una certeza punzante, lo había perdido para siempre. Mi vida se volvió una rutina sin sentido. Adán y yo discutíamos más de lo que hablábamos. Empezó a desaparecer días enteros sin explicaciones. Yo me volví una sombra, una versión desdibujada de mí misma. Quise volver a estudiar, avanzar, pero sentía que todo lo que intentaba estaba atado a un ancla. Kael me había enseñado a volar sin que me diera cuenta, y ahora que no estaba, caía en picada. Pensé en buscarlo muchas veces. Escribí mensajes que nunca envié. Caminé hasta su nuevo barrio sin atreverme a tocar su puerta. Tenía miedo de su mirada, de esa calma rota que seguramente me recibiría con cortesía pero sin ternura. Y entonces, lo vi. Una tarde cualquiera, en una cafetería donde solíamos ir. Estaba con otra mujer. Reían. Ella lo miraba como yo lo había mirado una vez. Él parecía feliz, completo. Y en su rostro no quedaba rastro de mí. Fue ahí cuando entendí que había arruinado algo irrecuperable. Que hay amores que son demasiado puros para sobrevivir a ciertas heridas. Que el arrepentimiento llega tarde cuando uno destruye lo que no sabe valorar. Me fui sin que me viera. No podía enfrentarlo. No podía pedirle perdón. Porque hay errores que no tienen redención. No supe cuánto tiempo había pasado exactamente desde aquella última vez en la cafetería, cuando lo vi con otra mujer y me escondí detrás de un poste como si mi presencia fuera una falta. Pero sí supe, con cada día que pasaba, que el silencio era una tortura que ya no podía sostener. Me repetía que necesitaba hablar con él, que tenía que pedirle perdón, que al menos merecía escucharme decir lo que nunca supe decirle a tiempo. No por redención, ni siquiera por esperanza, sino por el simple hecho de que había aprendido demasiado tarde lo que él había sido en mi vida, lo más parecido a un hogar. La decisión de buscarlo me costó más que la de dejarlo. Porque una cosa era huir, y otra muy distinta era enfrentarme al reflejo de lo que perdí. Pasé días recorriendo mentalmente todo lo que le diría. Empecé cartas que rompí en 1000 pedazos. Me grabé audios que nunca envié. Soñé con él, no como un fantasma triste sino como una presencia cálida, como esas memorias que se vuelven más dulces cuando sabes que ya no te pertenecen. Me decía a mí misma que estaba bien si ya no me quería, que no buscaba recuperarlo sino cerrar el círculo, pero en el fondo, claro que sí quería recuperarlo. Lo anhelaba con un deseo callado, casi infantil. Como si una parte de mí todavía creyera que podía volver atrás y arreglarlo todo con las palabras correctas. Lo encontré por fin gracias a una amiga en común que aún hablaba con él de vez en cuando.
Me dijo que trabajaba en una librería del centro y que solía estar los viernes por la tarde. No le pregunté más, no le dije para qué, no tenía cara para justificar mi repentina curiosidad. Solo fui. Caminé más lento de lo normal, con los brazos cruzados como si necesitara protegerme de mi propio impulso. Lo vi desde lejos. Estaba organizando unos libros en una mesa, con esa expresión de concentración tranquila que siempre lo acompañaba. No parecía haber cambiado mucho. Se le notaba un poco más delgado, quizás un poco más serio. Pero sus movimientos seguían siendo suaves, como si viviera en un mundo que no necesitaba gritar. Me acerqué, con la garganta seca y los latidos desacompasados. Me saludó con una mezcla de sorpresa y educación, sin emoción, pero tampoco con frialdad. Me preguntó cómo estaba, me dijo que era inesperado verme. Quise hablarle de tantas cosas, pero no encontraba el orden. Me sentí como una intrusa en su nueva vida, como si cada palabra mía pudiera romper algo que él había reconstruido con tanto esfuerzo. Le dije que había estado pensando en él. Que había cometido un error. Que había confundido lo valioso con lo aburrido, lo estable con lo estancado. Que me dejé llevar por una ilusión de libertad y que terminé atrapada en la peor cárcel, la del arrepentimiento. Kael me escuchó con una serenidad que dolía. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me miraba con esos ojos suyos que alguna vez fueron mi refugio. Cuando terminé, me dijo que me agradecía por decirlo. Que no guardaba rencor. Que me había querido con toda el alma, y que lo que más le dolió no fue que lo dejara, sino que creyera que él no era suficiente. Me dijo que durante mucho tiempo se culpó, que pensó que había fallado en hacerme feliz. Pero luego entendió que no podía sostener un amor que no se sentía completo. Me sonrió, con una ternura lejana, y me dijo que había aprendido a vivir sin mí. Que había encontrado paz. Y que no pensaba perderla otra vez. No hubo reproches. No hubo dramatismo. Solo esa verdad simple y terrible, que a veces el perdón no abre puertas, solo cierra heridas. Lo vi alejarse después de un breve abrazo, y supe que no había lugar para mí en su presente. Que el tiempo, cuando se desperdicia, no vuelve con solo desearlo. Me quedé ahí, entre los estantes, fingiendo que revisaba un libro, mientras todo dentro de mí se quebraba en silencio. Adán seguía en mi vida, aunque ya casi no hablábamos. Compartíamos el mismo techo pero no la misma vida. Se había convertido en un extraño con quien compartía rutinas vacías y discusiones repetidas. Me reprochaba haber cambiado, haber perdido la chispa. Yo ya no me defendía. Sabía que estaba rota. Que lo había perdido todo. Que había cambiado a un hombre que me amaba por uno que no se amaba ni a sí mismo. Lo sabía cada vez que llegaba tarde, cada vez que me mentía en la cara, cada vez que su presencia me resultaba ajena. Y aún así seguía ahí, porque ya no tenía dónde más ir. Porque mi dignidad estaba tan desgastada como mi esperanza. Porque aceptar que había arruinado mi vida por completo era más difícil que cualquier otra cosa. Pero lo sabía. Lo sentía en la piel, en los huesos, en los sueños que ya no tenía. Había tenido a alguien que me cuidaba, que me admiraba, que me inspiraba a ser mejor. Y lo dejé por alguien que me consumía. Me dije que era joven, que aprendería, que aún tenía tiempo. Pero a veces, el tiempo no alcanza. Y ese era mi castigo. Después de esa conversación, sentí que el aire se había vuelto más denso, como si caminar fuera un esfuerzo innecesario. Me encerré en mi cuarto y me dejé caer sobre la cama como quien cae sobre los restos de una vida que ya no le pertenece. Recordé cuando con Kael pasábamos los domingos en silencio, leyendo cada uno su libro, compartiendo simplemente el espacio, sin necesidad de llenarlo con palabras. En ese entonces me parecía aburrido, repetitivo. Ahora lo veo como una muestra de intimidad verdadera, la que no necesita espectáculo. Pensé en Adán, en cómo me prometía cielos con sus frases vacías, en cómo decía que no necesitaba un plan porque vivía el momento. Durante un tiempo, me dejé arrastrar por esa idea. Me pareció refrescante después de la rutina con Kael, me pareció una bocanada de aire en una vida que yo creía asfixiante. Pero poco a poco ese aire se volvió humo denso y oscuro que me nubló el juicio. Adán no quería crecer,
No quería construir nada. Vivía el presente porque el futuro le daba miedo. Me di cuenta demasiado tarde de que yo no necesitaba un aventurero sin brújula, sino un compañero con quien pudiera caminar segura, incluso en la tormenta. Intenté justificarme muchas veces. Le dije a mis amigas que no era tan grave, que a veces las parejas simplemente cambian. Que Kael era bueno, sí, pero demasiado predecible. Que necesitaba emoción. Pero con cada palabra, me sentía más impostora. Sabía que estaba vendiendo excusas porque no podía admitir la verdad más dolorosa. Había cambiado algo valioso por una ilusión rota. Los días pasaban y me costaba levantarme. El trabajo se volvió mecánico. Las noches eran una mezcla de insomnio y remordimiento. Kael ya no estaba, y no volvería. Adán seguía ahí, pero me hartaba con su falta de ambición, con sus comentarios vacíos, con su manera de eludir cualquier conversación seria. A veces lo miraba y me preguntaba cómo pude pensar que él era la respuesta a mis dudas. A veces lo escuchaba hablar de nada, mientras yo pensaba en todo lo que perdí. Me vi atrapada en una relación donde no había ni siquiera futuro, solo un presente gastado. Kael era bueno. Demasiado bueno. Y yo fui demasiado ciega. Tal vez aún lo soy.